Israel es un pequeño país situado en Medio Oriente. Podemos comparar su tamaño con el departamento de San Pedro en Paraguay o la provincia de Tucumán en Argentina. Está ubicado en medio de muchos países sometidos por los totalitarismos y el terrorismo islámico, entre los cuales Israel es la única democracia de la región. Aquí está su parlamento, la Knesset, en Jerusalén, su capital. Israel está en la vanguardia en lo que respecta a avances en agricultura y medicina, inventando y mejorando casi a diario en lo que respecta a tecnología, queriendo servir a otros países con sus descubrimientos y conocimientos. Las encuestas muestran que casi todas las personas que viven en Israel son felices. Israel es el país de la Biblia. La gran mayoría de las historias de la Biblia sucedieron allí. Quizás muchos de ustedes han visto películas donde se cuentan las historias de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David, solo por nombrar algunos hombres de Dios de la Biblia. Sobre todo, aquí nació y vivió Jesús. Todas estas historias están relacionadas con la tierra de Israel. Todos estos hombres fueron parte del pueblo que Dios formó para que habitase esa tierra. El pueblo de Israel, o también se puede decir el pueblo hebreo o el pueblo judío. ¿Cómo comenzó este pueblo? En primer lugar, debemos saber que desde la creación del mundo, Dios ha tenido un plan, un propósito, un profundo deseo en su corazón, el mostrar su amor a cada uno de nosotros y tener una amistad muy cercana con el ser humano. Para esto, Él necesitaba primeramente encontrar a una persona que también quisiera conocerlo y pertenecerle de forma cercana. Con esa persona iba a formar un pueblo que también lo conocería, que confiaría en Él y aprendería sus caminos, y luego los transmitiría a todos los otros pueblos del mundo. Para poder llevar a cabo su plan, Dios se fijó en un hombre. Su nombre era Abraham, quien vivió hace 4000 años atrás. Abraham, en el comienzo de su vida, no conocía a Dios, porque vivía en una ciudad pagana, pero él anhelaba conocerle, y un día Dios se le reveló y lo llamó diciéndole: Abraham, deja tu ciudad, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Dios se le reveló a Abraham como el Dios creador del cielo y de la tierra, el Altísimo y Todopoderoso. Y Abraham confió en Dios y le obedeció, y salió de su país. Después de salir, Dios le mostró el lugar al cual debía ir. Era la tierra de Canaán, y le dijo el Señor: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Y a partir de ese momento, hace 4000 años, pasó a ser la tierra prometida, prometida por Dios como herencia eterna a la descendencia de Abraham. Dios dijo a Abraham: la alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. Abraham estaba casado y su esposa se llamaba Sara, y lo sorprendente es que ambos eran ancianos y ya no podían tener hijos. ¿Cómo podrían entonces tener una gran descendencia en la tierra prometida? Dios le dijo a Abraham: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham le creyó a Dios, y durante 25 años se mantuvo confiando en su promesa, esperando. Y contra toda posibilidad humana, cuando Sara tenía 90 años y Abraham 100, tuvieron un hijo.
El hijo prometido se llamó Isaac. Esta fue una gran alegría para ellos. Dios había sido fiel a su palabra, porque para Dios no hay nada imposible. Pasaron varios años y otra vez Dios puso a prueba la confianza y el amor de Abraham. Le pidió que sacrificara a Isaac, su único hijo, quien ya era un muchacho. Dios no quiere que ninguna persona sea sacrificada, pero quería saber si lo amaba más que a su propio hijo y aún a la descendencia que vendría a través de su hijo Isaac. Y Abraham obedeció con mucho dolor, pero todavía confiando en Dios. Tomó a Isaac e hizo el viaje de 3 días hasta el monte donde debía sacrificarlo, porque estaba totalmente persuadido de que Dios es todopoderoso y que podría devolverle a su amado hijito, levantándole de los muertos y cumplir así su promesa de una gran descendencia por medio de Isaac. En este video vemos cómo fue. Abraham. Mirad, heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Señor Jehová, ¿qué me darás dado que ando sin hijo? Mira que no me has dado prole. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia.
Padre mío, Heme aquí, hijo mío. he aquí la leña, pero ¿dónde está el cordero? Hijo mío, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi convenio con él, como convenio eterno para su descendencia después de él. Jehová lo ha mandado. Ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo. Mira ahora los cielos y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi convenio con él, como convenio eterno para su descendencia después de él. Cuenta las estrellas. Padre, Heme aquí, hijo mío. ¿dónde está el cordero? Jehová lo ha mandado. Así será tu descendencia. Abraham. Heme aquí. Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Por cuanto has hecho esto,
y no me has rehusado a tu Hijo, tu único. Multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. El lugar donde ocurrió este muy importante suceso se llama el Monte Moriah. A raíz de esto, Dios confirmó una vez más la promesa hecha a Abraham y la extendió a su hijo Isaac, y más tarde al hijo de Isaac, que se llamó Jacob. Dios dijo a Jacob: Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. De igual manera que Abraham, Isaac y Jacob también confiaban en Dios y en su promesa de que un día les daría la tierra y una gran descendencia. Dios tuvo un encuentro muy especial con Jacob, el nieto de Abraham, y le cambió el nombre. Le dijo: ya no te llamarás más Jacob, tu nuevo nombre será Israel. Jacob, o sea, con el nuevo nombre de Israel, tuvo 12 hijos, una familia muy numerosa. Estos 12 hijos, más tarde, llegaron a ser los padres de las 12 tribus de Israel. Tristemente, por celos, los hijos de Jacob, Israel, vendieron a su hermano menor, José, para ser esclavo en Egipto. Allí, José, en sus muchos sufrimientos, aprendió a perdonar y amar a sus hermanos, permaneciendo fiel a Dios, quien se compadeció de él. El faraón en Egipto tuvo un sueño que no entendió. Entonces Dios le permitió a José explicar este sueño profético del faraón, mostrándole que una hambruna estaba por venir y que Egipto debía prepararse para esto y guardar en depósitos mucho trigo, suficiente para 7 años. Y por la sabiduría que Dios le concedió a José, el faraón lo nombró su mano derecha y el encargado de organizar el almacenamiento del trigo para abastecer a todo Egipto y a los países vecinos. E hizo construir un gran centro administrativo para esto, con enormes depósitos para el trigo, donde las personas durante 7 años vinieron a comprarlo. Este es el edificio con 11 profundos depósitos por dentro que los arqueólogos encontraron de la construcción que José mandó hacer. Aquí fotos de 2 de los 11 depósitos.
La hambruna también alcanzó a Canaán, y los hijos de Israel viajaban a Egipto para comprar trigo. José y sus hermanos se encontraron después de tantos años. Recibieron su perdón por haberle vendido a Egipto como esclavo, y hubo una gran reconciliación y alegría entre ellos. Más tarde, el faraón invitó a toda la familia, ya 70 personas, a venir y vivir en Egipto, pues allí había suficiente comida para todos. Pasando los años, cuando José murió, un nuevo faraón tomó a todos los hijos de Israel y los hizo sus esclavos. Así permanecieron en la esclavitud de Egipto durante 400 años. 200 años antes, Dios había mostrado a Abraham exactamente esto, que su descendencia un día iba a tener que vivir en un país extranjero, ser esclavizada y oprimida allí 400 años, y esto realmente sucedió. Pero el pueblo de Israel, o sea, el pueblo hebreo, sabía que Dios los llevaría de nuevo a Canaán, la tierra prometida por Dios a su antepasado Abraham. Sus sufrimientos como esclavos fueron cada vez más y más insoportables y clamaron a Dios por liberación. Y Dios les envió un libertador, Moisés. Se puede encontrar estas historias en el libro de Éxodo, en la Biblia. Dios castigó con plagas al país de Egipto por mantener al pueblo de Israel en la esclavitud, y bajo el liderazgo de Moisés, Dios, haciendo señales y muchos milagros, liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, para llevarle de vuelta a la tierra de Canaán. Para entonces, los descendientes de Abraham, el pueblo judío, ya eran mucho más de 1 millón de personas. Habiendo salido de Egipto, Dios mismo los conducía, como dice en Éxodo 13, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Siendo fuertemente perseguidos por el ejército egipcio, llegaron hasta aquí, al Mar Rojo, y clamaron a Dios por liberación. El lugar hoy se llama Nueva Egipto. Dios mismo partió las aguas del mar, formando 2 inmensas murallas de agua, para que el pueblo judío pudiera cruzar en seco, sano y salvo. Pero cuando el ejército del faraón quiso hacer lo mismo y entrar por el suelo seco del mar, Dios hizo que las aguas retornaran y todo el ejército enemigo se ahogó. Los arqueólogos han encontrado aquí, en el fondo del Mar Rojo, ruedas y parte de estos carros egipcios de una orilla a la otra, una distancia de 16 kilómetros. Aquí algunas imágenes. Moisés y el pueblo alabaron a Dios Todopoderoso por su rescate, y en su canto Moisés oró: «Oh Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos». El pueblo de Israel anhelaba llegar a su tierra. Allí estaba el Monte Santo, y allí un día construirían el templo para Dios, el lugar de adoración que Dios mismo había elegido para habitar en medio de su pueblo. Para llegar a Canaán, debían atravesar el desierto. Allí Dios le mostró que Él es un padre que cuida de sus hijos y provee para sus necesidades. Y el pueblo, por su parte, debió aprender a confiar en Él. Dios hizo un milagro cada día en el desierto para proveerles maná para comer. Los viernes, ellos debían recoger y cocinar lo suficiente para el sábado, para que pudieran tener un día de descanso santificado para el Señor. También Dios les proveía codornices para comer. En Éxodo 17
se menciona la gran roca de Horeb, cerca del monte Sinaí, que Moisés golpeó y brotó agua de ella, en medio del desierto, para que bebiese su pueblo y sus animales. Arqueólogos están casi seguros que esta es la gran roca, porque las piedras alrededor muestran señales de erosión por agua por ser lisas. Aquí, en el desierto, en el monte Sinaí, Dios mostró que Él anhelaba y pidió su amor por Él sobre todo y por el prójimo. También entregó a su pueblo reglas de vida para que su organización social sea conducida por la bondad, la justicia, la compasión y el respeto mutuo. De estas reglas de vida, las más importantes son conocidas como los 10 mandamientos. Si uno estudia la historia de las naciones, se ve que los países que se orientaron en las reglas que Dios dio al pueblo judío para su propia legislación y valores son los países que más han prosperado y experimentaron bendición. Muchas veces uno ve esto también en las vidas de las personas que tienen estos valores judeocristianos en sus vidas. Se ve bendición, éxito y prosperidad. Los 10 mandamientos de Dios. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No dirás falsos testimonios ni mentiras. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Cuando por fin el pueblo llegó a la tierra de Canaán, Dios le dio instrucciones a Josué, el sucesor de Moisés, para que entraran y conquistaran la tierra prometida. Historias interesantes sobre esto están en el libro de Josué en la Biblia. Los pueblos que hasta aquel entonces vivían en Canaán habían llegado a ser muy corruptos e inmorales. Dios quiso que su pueblo se instalase en su tierra y que viviesen en justicia y fuesen una luz y un ejemplo para las otras naciones. Este fue el llamado de Dios para el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Muchos años después, y ya establecidos en la tierra, el pueblo de Israel tuvo un rey que amaba y confiaba en Dios. Su nombre era David. Cuando joven, David pastoreaba las ovejas y reconoció que así como él cuidaba de sus ovejas y las llevaba a encontrar pastos verdes y agua en medio de áreas desérticas y las defendía de las fieras salvajes, también Dios nos ama y cuida de nosotros aún mucho más. Él escribió el Salmo 23: El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Luego, el rey David conquistó a Jerusalén y la hizo capital de Israel. Hace 3000 años. Hasta hoy sigue siendo la capital de Israel. Los cimientos de la ciudad de Dios están sobre los montes santos. El Señor ama las puertas de Sión más que a todas las casas de Jacob. Ciudad de Dios, qué cosas más hermosas se dicen de ti. El Altísimo mismo la ha afirmado, y los que cantan y los que bailan dicen: mi hogar está en ti, Jerusalén. Salmo 87. El rey David tuvo el profundo anhelo de construir la casa de Dios, el templo allá. Dios mismo, a través del profeta Gad, le indicó el lugar específico donde debía construirlo. ¿Y saben qué? Fue el mismo lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, el monte Moriah, el monte santo como lo llamó Moisés. Es el lugar donde hoy está la ciudad de Jerusalén. David juntó todos los materiales para construir el templo para el Señor, pero no fue él sino su hijo, el rey Salomón, quien realizó la construcción.
El día en que fue dedicado a Dios, la misma presencia y la gloria de Dios llenó todo el templo. Y desde entonces el pueblo de Israel peregrinaba desde toda la tierra de Israel hasta Jerusalén, 3 veces al año, para celebrar las fiestas que Dios mismo les había ordenado que hicieran. El Salmo 122 dice: ¡qué alegría cuando me dicen vamos al templo del Señor! Jerusalén, ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. A ella vienen las tribus del Señor para alabar su nombre, como se lo ordenó a Israel. A pesar de todo, el pueblo de Israel comenzó a abandonar los caminos de Dios y su comunión con Él, y se mezclaron con la forma de vivir de las naciones, lo que Dios no pudo bendecir. Y a pesar de muchas advertencias de los profetas, no volvieron bajo la protección de las ordenanzas de Dios. Por eso, Él permitió que el rey Nabucodonosor del Imperio Babilónico, en el 586 a.C., se llevara cautiva y deportara a la población hebrea a Babilonia y destruyera el templo. El profeta Jeremías entendió de parte de Dios que el tiempo que vivirían en Babilonia exiliados serían 70 años, y fue exactamente así. Dios, bajo el gobierno de Ciro el persa, abrió las puertas de nuevo para que el pueblo de Israel volviera a la tierra prometida y reconstruyera la ciudad de Jerusalén y el segundo templo. Después de su retorno, el pueblo judío pudo vivir en su tierra por aproximadamente 500 años más. En esta etapa Dios estuvo revelándose muy poco. Había poca orientación profética en Israel. También estuvieron sufriendo bajo el gobierno opresivo romano. En estas circunstancias nació Jesús de María, descendiente del rey David, en el pueblo de Belén, cerca de Jerusalén. Cuando comenzó su ministerio, con 30 años de edad, Jesús enseñaba y orientaba con una autoridad espiritual que maravillaba al pueblo, acompañado de milagros. Él mostró que Dios es misericordioso, compasivo y perdonador, y que anhela que confiemos en su amor, que le amemos a Él y a nuestro prójimo. Él luego entregó su vida por muchos. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y el segundo templo, y el pueblo de Israel fue forzado a ir al exilio y huyó a otros países. Así el pueblo judío, la descendencia de Abraham, se quedaron una vez más sin su tierra, la tierra de Canaán. A pesar de esto, siempre quedó un pequeño número, o resto, de judíos viviendo allí. Los profetas del Señor, quienes fueron judíos, ya habían anunciado en los escritos del Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Dios fuera sacado de su tierra, ésta se convertiría en un desierto, en una desolación. Y todo esto como una forma de expresar el dolor de Dios que tuvo que enviar a su pueblo al exilio porque no habían seguido sus mandamientos. A pesar de que muchos imperios y colonias de diferentes naciones se instalaron en la tierra de Israel, no pudieron hacer que produzcan nada por casi 2000 años. Todo era un desierto, todo eran ruinas. Como mencionamos, los israelitas fueron dispersados por todas las naciones. Comenzó lo que se llama la diáspora del pueblo judío, es decir, la dispersión. Diáspora que ha durado hasta nuestros días. Así el pueblo de Dios fue perdiendo parte de su cultura y se asimilaron a los demás países donde vivían en el exilio. Ya no podían hablar más su idioma hebreo como pueblo, ni tampoco tenían el templo, ni la santa ciudad de Jerusalén.
hacia donde solían peregrinar para adorar a Dios, pero siempre permanecía en la mayoría del pueblo el anhelo por volver. A cada nación donde llegaban los judíos, aportaron muchas innovaciones y avances que ayudaron a transformar para bien la cultura de estos países. Trágicamente, la Iglesia llegó a ser muy culpable contra los judíos por enseñar erróneamente que ellos mataron a Jesús, a pesar de que la palabra de Dios dice claramente que todas las personas, judíos y gentiles, contribuyeron a su muerte. Jesús mismo anunció a sus discípulos que iba a tener que sufrir, morir y luego levantarse de entre los muertos por nuestra salvación. Sus sufrimientos eran parte del plan de Dios. Pero esta enseñanza errónea de la Iglesia produjo que el pueblo judío fuera injusta y cruelmente perseguido durante los últimos 1900 años. Quedaron expuestos a diferentes tipos de sufrimientos, acusaciones falsas y asesinatos masivos en los distintos imperios de turno y en muchos países del mundo. Sus bienes fueron confiscados, ellos mismos vendidos como esclavos, maltratados, obligados a renegar de su fe en el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, bajo pena de muerte si se rehusaban. En España y Portugal, alrededor del año 1500 después de Cristo, comenzó una fuerte persecución contra ellos que fue llevada a cabo por la Iglesia y la corona española. A raíz de esto, miles de judíos debieron huir hacia nuestra querida América Latina, buscando libertad para vivir y practicar su fe. Este fue el tiempo de la colonia. Los judíos ayudaron a organizar la vida económica del nuevo continente, convirtiéndose en personas muy respetadas. Pero la Iglesia estableció la Inquisición española también aquí en América Latina. Esto reanudó la persecución, muchos fueron encarcelados, torturados, las familias separadas y empobrecidas, y los que no negaban su fe fueron quemados en la hoguera. Muchos latinoamericanos, posiblemente 40 millones, tienen antepasados judíos sin saberlo, pues por la persecución buscaron esconder su identidad. Algunos apellidos de mártires judíos en Iberoamérica, por ejemplo, eran los Álvarez, Ávila, Castro, Correa, Cruz, Díaz, Duarte, Espinosa, Fernández, Gómez, León, López, Luna, Maldonado, Méndez, Pérez, Rodríguez, entre otros. En casi cada siglo y en distintos países europeos, el pueblo judío sufrió persecución y terrible marginación. Un ejemplo de esto fueron los guetos, barrios en los cuales eran obligados a vivir separados del resto de la sociedad. El colmo se dio en pleno siglo XX en Europa, en el periodo que va desde 1933 hasta 1945 en Alemania. Llegó al poder Adolfo Hitler. Con la intención de ganar fama, inició la invasión de sus países vecinos, queriendo conquistar el mundo, poco a poco, dando origen a la Segunda Guerra Mundial. Parte de su diabólica política incluía un antisemitismo extremo, es decir, el odio hacia el pueblo judío, y él trató de exterminarlos. Los judíos en Alemania, hasta este tiempo, habían sido ciudadanos respetados, importantes contribuyentes a la sociedad, pero Hitler armó un fuerte sistema de propaganda de mentiras contra ellos para que los alemanes, especialmente los niños y los jóvenes, pensaran que eran enemigos. Hitler constantemente hizo repetir estas mentiras y su meta de destruirlos. Él y sus seguidores, los nazis,
asesinaron en los campos de concentración y en las cámaras de gas a 6 millones de judíos. Este deplorable salvajismo inmoral fue llamado el Holocausto. La mayoría de la gente temía a Hitler y no decían nada, pero hubo ocasionalmente quienes heroica y valientemente encontraron formas de rescatar a los judíos, como es el caso de Irena Sendler, una enfermera que entrando a menudo en el gueto de Varsovia, en Polonia, llegó a rescatar poco a poco y a escondidas a 2.500 niños judíos, salvándoles de ser llevados a un campo de concentración donde habrían muerto. Hubo otras personas que, arriesgando sus vidas, escondieron a judíos en sus casas. Ana Frank, una niña judía de 14 años, estuvo escondida con su familia durante 2 años. En ese tiempo, escribió lo que vivía en su diario personal. Lamentablemente, ella y su familia fueron descubiertas y llevadas a un campo de concentración, donde fueron asesinados. Su diario fue publicado posteriormente en muchos idiomas, bajo el título de El diario de Ana Frank. Pero en medio de toda esta desolación y muerte, Dios, el Dios de Israel, irrumpió en la historia a favor de su pueblo, a quienes Él escogió. Y en el siglo pasado, en el año 1947, se produjo el gran milagro. La ONU, en su Asamblea General, es decir, en la reunión de todos los representantes de los países miembros, votaron a favor de que se le devolviese al pueblo de Israel, el pueblo judío, su tierra, la tierra de Canaán. Así se formó el nuevo Estado de Israel y se cumplió la palabra del Señor dada a Abraham hace ya 4000 años. Esta tierra se la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Dios es fiel. Dios mostró al profeta Isaías hace 2700 años que la nación de Israel un día renacería y proclamó: ¿quién ha oído decir algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? ¿Nace una nación en un solo día? ¿Nace un pueblo en un momento? Pero cuando Sión comenzó a sentir los dolores, enseguida dio a luz a sus hijos. La palabra Sión es otra palabra para decir Jerusalén, o la tierra de Israel, o el pueblo judío. Al profeta Jeremías Dios también lo mostró y lo anunció. Pero vendrá un tiempo, yo el Señor lo afirmo, en que ya no jurarán diciendo: por la vida del Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que dirán: por la vida del Señor que sacó a los israelitas del país del norte y de todos los demás países por donde los había dispersado. Yo haré que ustedes regresen a su tierra, a la tierra que di a sus antepasados. El regreso, o sea, la inmigración del pueblo judío a Israel, hoy desde todos los países del mundo, se llama Aliyá. En los últimos 70 años la población de Israel ha crecido de menos de 1 millón a casi 9 millones. Dios les dio la gracia para hacer fructífera la tierra desolada y hacerla florecer. Y se dirá: esta tierra que había quedado desierta, ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas en ruinas, ahora son unas fortalezas y están habitadas. Aquí vemos unos campos cultivados hoy en Israel. Dios mostró también a los profetas hebreos
que iba a transformar las tierras desoladas. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. ¿Por qué hace esto el Señor? Él agrega como respuesta: lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. Ustedes, montañas de Israel, estarán cubiertas de árboles grandes y con mucho fruto para mi pueblo Israel, que ya está a punto de regresar. Yo las voy a proteger y haré que sean cultivadas y sembradas. Haré que aumente mucho el pueblo de Israel que vive allí. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y los que planten viñas gozarán de sus frutos. Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Entonces traeré del destierro a mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos, sembrarán huertos y comerán sus frutos, pues los plantaré en su propia tierra y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que les di, dice el Señor. Las ciudades se llenarán de habitantes y las ruinas serán reconstruidas. Haré que aumenten en ustedes los hombres y los animales, y que se hagan muy numerosos. Habrá tantos habitantes como antes, y ustedes estarán mejor que en el pasado. Aquí siguen unas fotos de ciudades de Israel, décadas atrás, y de los mismos lugares hoy. Se ve la gran diferencia. Haifa con su puerto hace más de 70 años. Haifa con su puerto hoy. Tel Aviv antes. Tel Aviv hoy. Antípatris con Tel Aviv en el fondo, que casi no se ve. Antípatris con Tel Aviv en el fondo hoy. Beersheba en el sur, en el desierto antes. Beersheba hoy. Entrada a Mitzpe Ramón hace 60 años. Entrada a Mitzpe Ramón hoy. Camino saliendo de Jerusalén antes. El mismo camino hoy. La Universidad Hebrea en Jerusalén antes. La Universidad Hebrea hoy. Suroeste de Jerusalén hace 70 años. El suroeste de Jerusalén hoy. Vemos que Dios es fiel a sus planes y promesas hechas a su pueblo Israel. Él, en su amor, tiene un plan personal para cada uno de nosotros también, y anhela que le pertenezcamos. Nos será fiel también. En las últimas décadas, cada vez más cristianos de distintas confesiones y países han reconocido dolorosamente nuestra culpa por no haber defendido y apoyado al pueblo judío en estos 2000 años, en medio de su gran necesidad y abandono. Además, como cristianos, tenemos mucho que agradecer al pueblo judío. De ellos hemos recibido el Antiguo Testamento, el conocimiento del Dios vivo y verdadero, las alianzas y los pactos de Dios con los patriarcas, a los profetas y al más grande, al Mesías nuestro Salvador Jesús, y los escritos del Nuevo Testamento. Muchos cristianos se han arrepentido y pedido perdón a Dios, al pueblo judío
y se han comprometido a ponerse al lado de ellos hoy y en el futuro. Con gran preocupación vemos que una nueva ola de antisemitismo se extiende actualmente en el mundo, provocado por reportajes tergiversados y generalmente no veraces. Israel a menudo es atacado por grupos terroristas y tiene que defender sus fronteras y población civil como cualquier país haría. Esta acción muchas veces es criticada. Para mencionar muy brevemente un poco del bien que Israel está haciendo para el mundo, cuando suceden catástrofes en otros países como inundaciones, terremotos, huracanes o erupción de volcanes, siempre es Israel uno de los primeros países en enviar ayuda. También envió ayuda a Paraguay después del gran incendio en el Icua Bolaños. Aquí, un equipo de rescate israelí en México después del gran terremoto del 2017. Aquí, el equipo de rescate israelí en Brasil en 2019, cuando se rompió la represa de Minas Gerais. También en los hospitales israelíes se recibe y se da asistencia médica a los árabes que viven en países hostiles a Israel. Muchas vidas han sido salvadas de esta forma. Constantemente hay avances y descubrimientos en Israel en la agricultura, tecnología y medicina. E Israel comparte estos conocimientos con el resto de las naciones, especialmente con los países del tercer mundo, para ayudarles a levantarse. También ofrece becas y entrenamiento a estudiantes. En el curso de los años, más de 3.000 paraguayos han estudiado en Israel a costa del Estado de Israel. Es triste que la prensa internacional raras veces trae este tipo de información. Israel, en los últimos 4.000 años, tuvo que sufrir a menudo por causa de países que no lo entienden, ni el plan de Dios que las naciones han de ser bendecidas por Israel. Ya antes de que el mundo fuera creado, Dios ya tenía un plan de amor para toda la humanidad. Aquí hemos visto que para que ese plan se llevara a cabo, Dios eligió a Abraham y su descendencia. Dios ha demostrado ser fiel con ellos a lo largo de la historia y lo va a seguir siendo. Él también desea tener una relación personal con cada uno de nosotros y que experimentemos su amor y cuidado cada día, como Israel lo ha experimentado en toda su historia. La promesa para el pueblo de Israel continúa, y para todos los que le pertenecen a Dios, el Mesías prometido, quien es descendiente de Abraham y del rey David, se manifestará un día en gloria y en poder para su pueblo y para erigir su eterno reino de amor, justicia y paz para todo el mundo desde Jerusalén. Nuestro Señor Jesús, a quien nosotros los cristianos reconocemos como el Rey y Mesías, prometió volver desde el cielo en las nubes. Sus pies tocarán el monte de los olivos en Jerusalén, y desde Jerusalén Él gobernará todo el mundo. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos una parte de este plan, y nos pongamos también al lado de Israel y amemos a su pueblo. Así conoceremos la bendición que Él prometió a Abraham. Por medio de ti bendeciré a todas las naciones del mundo.